Sí, profe, ahí se ve. Ahí se ve, profe. Bien, entonces empezamos viendo, digamos, morfofisiología gástrica, ¿sí? Por supuesto, cuando uno le dicen, habla de estómago, digamos, habla de morfofisiología gástrica, lo primero, obviamente, es tratar de ubicarlo anatómicamente, ¿no? Obviamente es un órgano hueco, ¿sí? Que va a estar constituido desde el punto de vista histológico por todas las capas que vimos la clase pasada, con alguna pequeña diferencia. La primera diferencia, como vamos a ver, es el epitelio, y la otra es que tiene una capa muscular más a esas longitudinal y circular que tenía todo el tubo digestivo, y que obviamente, como ustedes ven acá, están muy íntima relación con muchas estructuras, no solo con el esófago al cual continúa o el intestino delgado que continúa al estómago, sino también con, digamos, la curvatura menor del estómago con el borde inferior del hígado, ¿sí? Que ahora vamos a ver que están básicamente unidos, digamos, por el aumento menor, ¿sí? Y también, obviamente, va a estar en la convexidad mirando hacia la izquierda al vaso, ¿sí? Y un poco va a estar atravesado en su límite superior por el intestino grueso, ¿no? Si uno empieza a hacer las divisiones que nosotros aprendimos en primer año, ¿sí? Desde el punto de vista anatómico, acá es donde principalmente vemos ubicado al estómago, ¿sí? Entonces, es claro que en general cuando se produce un dolor de origen gástrico, en general las personas lo refieran a la zona epigástrica, ¿sí? O a la región umbilical, o ligeramente, ¿sí? Tendido hacia la izquierda, ¿sí? Pero en general la zona epigástrica y la zona umbilical son las que más frecuentemente molestan cuando se presenta un dolor, que ahora vamos a ver algunas de las causas. Desde el punto de vista anatómico estructural, el estómago lo podríamos dividir en su techo o fondo o fundus, del cual hablamos algo la clase pasada, porque decíamos que cuando se produce el reflejo de la deglución, una de las últimas consecuencias de ese reflejo es la relajación receptiva refleja de este fondo gástrico, ¿sí? Luego tenemos el cuerpo, ¿sí? En ese cuerpo vamos a hablar de una curvatura menor, cóncava, ¿sí? Que va a mirar hacia el hígado, y una curvatura mayor, ¿sí? Convexa, que va a mirar hacia la región esplénica. Luego el antro, ¿sí? Que sería la bolsa terminal, y el conducto pilórico, ¿sí? Que es el lugar donde empieza a transformarse ese estómago en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? El número 1 marca el esófago, por supuesto, arriba, y el 2 al duodeno. Bien. Perdón, no me voy a quedar acá, sino que ahora van a ver desde el punto de vista fisiológico qué cosas tiene cada uno, porque no es que todas las partes que acabamos de nombrar se comportan igual desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? El estómago está cubierto por peritoneo, ¿está bien? Obviamente, a excepción de algunos vasos que están en la curvatura y en la región posterior del cardias, ¿sí? El cardias es la región superior, lo que es el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Entonces tenemos un aumento menor, que es esto que yo estoy marcando, ¿sí? Que, digamos, básicamente se separa las hojas, se envuelve al estómago completamente por delante y por detrás, hasta que del lado convexo se va a transformar en el aumento mayor. Como ven, el aumento menor, que es un lugar por donde transcurren ligamentos, arterias, vasos, etc., está uniendo la curvatura menor gástrica con el borde inferior hepático, ¿sí? Ese es el formato de unión. Y por supuesto, todo lo que es el aumento mayor se va a continuar con esa bolsa peritoneal que va después a unirlo al colon transverso. Acá ven algunas de las relaciones. Fíjense en lo siguiente. Acá tenemos debajo del hígado, digamos, en un lugarcito del hígado, la vesícula biliar, obviamente alojada en el hipocondrio derecho, ¿sí? La vesícula biliar tiene un conducto que se llama conducto cístico. El conducto cístico se une al conducto hepático común y forman este conducto llamado conducto colédoco, ¿sí? Que es por donde va a drenar toda la bilis procedente del hígado de la vesícula biliar hacia la segunda porción del duodeno. Fíjense que el colédoco, ¿sí? Que es este tubo formado por la unión del conducto cístico y del hepático común, transcurre en una primera porción por encima, digamos, básicamente, ¿sí? De esta porción del intestino delgado, luego se hace posterior y luego inferior y ya retro, digamos. No lo vamos a poder ver a simple vista con una mirada hacia adelante, ¿sí? Pero, para que vean la curvatura menor, entonces, más allá del aumento, hacia la izquierda, obviamente, va a tener estas estructuras que vamos a ver acá, ¿sí? Esto es una pieza macroscópica, por supuesto hay lugarcitos que están resecados y replegados para poder ver mejor, ¿sí? Acá lo vemos cómo es, si yo hiciera un corte, ¿está bien? Cómo se ven esas arrugas que tiene adentro, ¿está bien? Características, esos pliegues que le aumentan la superficie, digamos,
y esos pliegues que como dijimos en la primera clase, en la clase pasada, se generan como consecuencia de la contracción, obviamente, de la muscular propia, ¿sí? Hacia la luz, en este caso del estómago, originando estos pliegues característicos. Y algo muy importante, ¿sí? Es que si siguen la figura primero de la izquierda, ¿sí? Ahí vemos la última porción del esófago, el estómago, ¿sí? El estómago se va a continuar con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? El duodeno está constituido por 4 porciones, ¿sí? Una primera porción, que es la superior, la que continúa inmediatamente al píloro. La segunda porción, que es esta vertical, donde va a desembocar el conducto colédoco y el conducto pancreático común, ¿sí? Después lo vamos a ver. La tercera porción y la cuarta, que es esta ascendente que ustedes ven acá, ¿sí? Y fíjense que por delante del estómago, ¿sí? Va a tener la unión, ¿sí? Entre la última porción del duodeno, ¿sí? Y el comienzo del yeyuno, ¿sí? Que es también parte del intestino delgado. A este ángulo, ¿sí? A este ángulo que forman el duodeno y el yeyuno, se lo conoce como ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, ¿sí? Treitz. ¿Por qué es muy importante recordar esto? ¿Sí? Este ángulo de Treitz, su cercanía con el estómago, etc. Porque este ángulo de Treitz es el que obviamente va a determinar que nosotros digamos que todas las hemorragias que se producen proximales al ángulo de Treitz, es decir, o en el esófago, o en el estómago, o en la primera porción del intestino delgado, las vamos a llamar hemorragias digestivas altas, para separarlas de aquellas hemorragias que se producen distales al ángulo de Treitz. ¿Sí? Distales significa en el yeyuno, en el ilion, ¿sí? O en el colon, ¿sí? Hasta el sigmoides y el recto. Todas las hemorragias que se producen distales al ángulo de Treitz las vamos a denominar hemorragias digestivas bajas y para eso van a tener una clase particular, ¿no? Acá lo tienen, ¿sí? Entonces, la clasificación a partir de ese ángulo de Treitz en hemorragias digestivas altas y bajas. Clínicamente, obviamente, las dos hemorragias se presentan por lo general de manera diferente. Las hemorragias digestivas altas o bien se presentan con hematemesis, es decir, el vómito de sangre, ¿sí? Roja, fresca, ¿sí? O con melena, ¿sí? La melena es la deposición, materia fecal oscura, maloliente, alquitranada, ¿sí? Ese color negro, negruzco, ¿sí? Alquitranado se produce por la transformación de la sangre, digamos, de la hemoglobina en hematina, ¿sí? Que le da ese característico color. Fíjense que entonces la melena, que es esa materia fecal negra, como dijimos, alquitranada, es sinónimo en principio de hemorragia digestiva alta, ¿sí? Y las hemorragias digestivas bajas, es decir, aquellas que se producen distales al ángulo de Treitz, se van a manifestar con hematoquesia, es decir, con deposiciones, con materia fecal mezclada con sangre, en general de color rojo, ¿sí? O por rectorragia o proctorragia, es decir, sangre aislada, ¿sí? Materia fecal, ¿sí? Que sale por el ano, en general procedente de los últimos segmentos, en general del recto o de la región anal, ¿sí? Esta es la gran diferencia. Por supuesto, ¿sí? Esto no quiere decir que una hemorragia digestiva baja no se pueda presentar con melena, ¿sí? O al revés. También puede pasar, pero esto es lo característico y lo más frecuente que uno tiene que recordar. ¿Cómo está irrigado, ¿sí? El estómago? Si nosotros hacemos un recuerdo, ¿sí? La aorta, ¿sí? La aorta abdominal, ¿sí? Tiene una rama que se denomina tronco celíaco, ¿sí? Ese tronco celíaco, ¿sí? Tiene básicamente tres arterias fundamentales, ¿sí? La arteria que ustedes ven acá arriba, arteria gástrica izquierda, la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica, ¿sí? Que se va a ir al vaso, y la arteria hepática. ¿Sí? Entonces, el tronco celíaco, que sale rama de la aorta, va a dar tres arterias que son la gástrica izquierda, la esplénica para el vaso y la arteria hepática, obviamente, para el hígado. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, nosotros decimos que todo lo que corresponde fundamentalmente a la curvatura menor gástrica va a estar irrigado por, ¿sí? La arteria gástrica izquierda, ¿sí? Gástrica izquierda, que se la llamaba también coronaria estomáquica, ¿sí? Y que, como dijimos, la gástrica izquierda es rama directa del tronco celíaco, ¿sí? Y por la gástrica derecha, ¿sí? O pilórica, también denominada pilórica, ¿sí? Que es rama de la arteria hepática, como ustedes ven acá. Entonces tenemos que la curvatura menor está irrigada por la gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, ¿sí? Y la gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática que es rama del tronco celíaco. La curvatura mayor, ¿sí? Va a estar irrigada por, ¿sí?
la arteria gastroomental o gastroepiploica izquierda, ¿sí? Es esto que ustedes ven aquí, chiquito, ¿sí? Gastroepiploica izquierda, ¿sí? Que como ven es rama de esta arteria que es la esplénica, ¿sí? Entonces tenemos que la curvatura mayor está irrigada por la gastroomental o gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica, y por la gastroepiploica derecha, ¿sí? O gastroomental derecha, que es rama también de la arteria hepática, ¿sí? Rama de la arteria hepática. De esta manera tenemos más o menos una idea, ¿sí? Fundamental de cómo está constituida la irrigación de la curvatura menor mayor y en general del cuerpo del estómago, ¿sí? Quería detener, no sé si se entendió esto o se cortó en algún momento porque vi a alguien que puso que se cortó. ¿Todos escucharon? Sí, profe, no se cortó en ningún momento. Sí, profe, se Ok, escuchó re ok. bien. Entonces, irrigación, obviamente lo que tengo que acordar es, primero obviamente tengo que saber bien el tronco celíaco como rama de la aorta abdominal, que el tronco celíaco tiene la gástrica izquierda, la arteria hepática y la arteria esplénica, ¿sí? Las tres ramas importantes, y que la curvatura menor del estómago va a estar irrigada por la gástrica izquierda, que es rama directa del tronco celíaco, y por la gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática, que a su vez es rama del tronco celíaco. Mientras que todo lo que es, digamos, izquierdo, o sea, la curvatura mayor del estómago, ¿sí? Va a estar irrigada por las gastroepiploicas, ¿sí? Izquierda y derecha. La izquierda, que viene un poco desde arriba, ¿sí? Viene de la arteria esplénica, y la gastroepiploica derecha, que viene por debajo, ¿sí? Viene de la arteria hepática, ¿sí? Bien, las venas, ¿sí? Las venas siguen, obviamente, en general, los nombres, los mismos nombres, ¿sí? Pero con el drenaje venoso, por supuesto, del estómago, ¿sí? Y recibe básicamente los mismos nombres. Lo único que me gustaría acá, digo, por ahora, porque después en hígado lo van a ver mucho mejor, es, fíjense en que acá tenemos un plexo, ¿sí? Venoso, pero muy profuso, alrededor del esófago, ¿sí? Y en el techo gástrico. Y eso a veces puede sufrir dilatación cuando, por ejemplo, se dan casos de cirrosis hepática, ¿sí? Entonces, cuando veamos cirrosis hepática, que es una complicación, digamos, crónica de los pacientes que ingieren mucho alcohol o de algunas causas virales o algunas farmacológicas, ¿sí? Una de las complicaciones de la cirrosis hepática son las varices, las dilataciones de las venas, y dentro de esas, unas son las varices esofágicas y del techo gástrico. ¿Cuál es el riesgo? Al estar dilatadas, obviamente, el riesgo que se rompan, ¿sí? Y eso provoca hemorragias que pueden ser mortales, muy, pero muy grandes. Paso a la función. ¿Cuáles son las funciones gástricas, las funciones del estómago? Bueno, obviamente hay una función motora y propulsiva. La idea es mezclar el alimento que está llegando, producto de ese reflejo deglutorio al estómago, ¿sí? Moverlo, ¿sí? Mezclarlo, combinarlo con otros líquidos que ahora vamos a ver, ¿sí? Continuar con la digestión, obviamente, y propulsarlo hacia el intestino delgado. Es reservorio porque almacena parte del quimo, ¿sí? Digerido. Digestión, por lo que dijimos, porque la digestión de las proteínas, si bien una partecita empieza a hacerse en la boca, claramente es en el estómago donde comienza una digestión masiva a través de una enzima que se llama pepsina. Tiene también una función absortiva, que es absorber agua, pero también el alcohol. El alcohol se absorbe muy de sobremanera en la región gástrica, mucho más que en la región duodenal, ¿sí? Y también absorbe algunos fármacos, ¿sí? Que son mejor absorbidos acá en el estómago, aunque la mayoría son en el intestino delgado, ¿sí? Y recordar también que en el estómago se produce el factor intrínseco, ¿sí? El factor intrínseco de Castle, que nos sirve para, cuando este se une con la cianocobalamina o la vitamina B12, luego este complejo formado por B12 y factor intrínseco puedan ser absorbidos, ¿sí? En el íleon distal, ¿sí? Del intestino delgado. Tiene obviamente una función secretora endocrina y exócrina, ¿sí? La exócrina tiene que ver con estas enzimas que acabamos de ver, la endocrina la vamos a ver de a poquito, especialmente en la clase de intestino delgado, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? ¿Qué cosas pasan ahí? Hay, obviamente, mucha acción del ácido clorhídrico que secreta el estómago, ¿sí? Que va a ayudar a la digestión, pero también a una acción bactericida, ¿sí? A la conversión de enzimas que, si no fuera por el ácido clorhídrico, no podrían convertirse a su forma activa. Y esto es el caso del pepsinógeno, que el pepsinógeno es así como se libera en la luz del estómago en contacto con el ácido clorhídrico, se transforma en pepsina, que va a digerir las proteínas. Y también, ¿sí? El ácido clorhídrico permite la estimulación de la secreción de bilis y jugo pancreático, ¿sí? Que obviamente también vamos a ver en clases subsiguientes.
En general, entre 1,5 litros, 2 litros por día, ¿sí? Es lo que secreta en total, ¿sí? El estómago, ¿sí? Se llama, obviamente, jugo gástrico, ¿sí? O líquido gástrico. Y en general, la composición, ¿sí? De ese líquido gástrico o jugo gástrico es isotónico con el plasma, ¿sí? Desde el punto de vista de su tonicidad, de la cantidad de partículas, ¿sí? Es muy parecido a lo que ocurre con el plasma, ¿sí? Con excepciones como vamos a ver ahora. Dentro de la mucosa, obviamente, vamos a ver las glándulas, ¿sí? Acá tienen el ejemplo a la derecha de una glándula gástrica del cuerpo, ¿eh? Y fíjense la cantidad de células que tiene, ¿sí? Tiene células epiteliales superficiales, por supuesto tiene células basales que son las germinativas, las que dan origen a lo demás, tienen células progenitoras, por supuesto, madres, ¿sí? Tienen células parietales, ¿sí? Que ahora vamos a ver, las células parietales son las encargadas de la secreción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, ¿sí? Y tiene las células llamadas células principales, ¿sí? Que son las encargadas de la liberación del pepsinógeno. En el medio de todas estas células, que tienen estas glándulas, vamos a encontrar también células enterocromafines o células endócrinas, ¿sí? Que liberan varios productos que también después vamos a ver. Hay en algunos libros, como el libro de Fisiología de Boron, ¿sí? Diferencia muy bien dos componentes en la secreción del jugo gástrico. Dice, por un lado está la secreción de las células parietales, que liberan ácido clorhídrico, por lo tanto ese líquido, cuando estén estimuladas estas células, va a ser muy rico en protones, ¿sí? Y por otro lado hay una secreción de todo el resto de las células que no son las parietales, que es mucho más rico en sodio, ¿sí? Y en general lo que se ve es que hay una relación inversa, ¿sí? Entre el contenido de la secreción gástrica, digamos, entre lo que libera de protones y sodio. Es decir, cada vez que yo estimulo a las células parietales y por lo tanto aumenta la liberación de ácido clorhídrico, que se forma con el protón y el cloro, ¿sí? Es porque disminuye notablemente la secreción hacia la luz dentro de ese jugo gástrico de sodio y de potasio, ¿sí? Es decir, la relación es inversa. Por el contrario, en los momentos donde la célula parietal está quiescente, nadie la está estimulando, ¿sí? La liberación de protones va a disminuir y va a aumentar la liberación de sodio. Ahora, como les dije antes, por más que uno identifique, ¿sí? Fondo, cuerpo, digamos, antro y píloro, ¿sí? Como estructuras anatómicas del estómago, estas estructuras no son iguales, no solo anatómicamente, sino fisiológicamente, ¿sí? Fíjense que la porción proximal del estómago secreta ácido, esto quiere decir que las glándulas que estén ahí tienen que tener células parietales, libera pepsinógeno, significa que las células que están ahí van a tener, va a haber células principales. Hay factor intrínseco, por supuesto, porque si hay células parietales también hay factor intrínseco. Van a liberar bicarbonato y moho hacia la luz. En la parte más distal hay mucha liberación de gastrina y somatostatina, ¿sí? La gastrina es una hormona, ¿sí? Que se libera a la sangre, no a la luz, ¿sí? Se libera hacia la sangre, ¿está bien? Igual que la somatostatina. La gastrina es una hormona trófica sobre el epitelio y sobre la mucosa gástrica y estimula la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Mientras que la somatostatina, aunque no es el principal sitio de liberación, acá en el estómago, cuando pasa a la sangre, en general es un inhibitorio de la mayor parte de las funciones gastrointestinales. En esta región final, hacia el antro, hay células principales, es decir, células que liberan pepsinógeno, y después hay células G y D, que son las que liberan gastrina y somatostatina. Pero lo que tengo que recordar es que en esta zona final, en la zona del antro, ¿sí? No hay células parietales. Es decir, esta última zona, ya casi cercano al intestino delgado, es una zona que cuando uno revisa las células no hay células parietales. Por lo tanto, en esa zona no hay liberación de ácido clorhídrico. Todo el ácido clorhídrico viene por encima de esa zona, ¿sí? Esto fue pregunta también en algún examen, lo digo por esto, ¿sí? Importante que histológicamente la última porción del estómago no tiene células parietales, por lo tanto, ahí no hay liberación de ácido clorhídrico. Eh, La célula, ¿sí? Fundamental, digamos, por así decirlo, encargada de la secreción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco es la célula parietal. Que fíjense, a la izquierda tienen una célula parietal dibujada cuando está en reposo, es decir, cuando hay muchos estímulos sobre ella, ¿sí? Y lo que observamos, obviamente, es que hay toda una estructura túbulo-vesicular, ¿sí? Muy, digamos, primitiva, mitocondrias en estado quiescente, ¿está bien? Esas membranas túbulo-vesiculares que uno ve adentro tienen bombas de protón potasio ATPasa, ¿sí? Que si no lo vieron lo van a ver en fármaco, es la bomba
que nosotros inhibimos con medicación como el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, ¿sí? Para inhibir la secreción de ácido. Entonces, las membranas de estas túbulo-vesículas tienen esa bomba de protón, potasio, ATPasa, ¿sí? Que va a ser responsable de la secreción de ácido, ¿sí? Y fíjense que cuando se estimula esta célula, cuando le llegan estímulos, por ejemplo, estímulo de la acetilcolina del parasimpático, o un estímulo de una hormona que se llama histamina, o un estímulo de esa hormona que vimos recién que se llama gastrina, ¿sí? Que tiene receptores en la superficie de esta célula se vuelve activa. Entonces, todas esas regiones túbulo-vesiculares que parecían aisladas empiezan a fusionarse ahora, formando esta estructura canalicular que obviamente da la luz, ¿sí? Y como esas estructuras fusionadas tenían esta bomba, protón, potasio, TPasa, esta fusión y esta formación de canalículos hacia la luz del estómago permite la liberación del ácido clorhídrico hacia la luz. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los estímulos? ¿Cómo se produce la secreción de ácido clorhídrico? Hay muchos pasos, ¿está bien? En general nosotros, digamos, no tomamos todos los pasos en sí, digamos, pero un poco están muy bien descritos hoy en los libros de fisiología y se está buscando cada vez más terapéutica para inhibir alguno de estos pasos sin tener que inhibir a la célula en general, ¿no? Primero, como ustedes ven acá, yo les estoy marcando arriba, ¿sí? Cuando a esa célula parietal le entra agua, ¿sí? Esta agua que ingresa se disocia en un protón y en el grupo oxidrilo, ¿sí? O hidroxilo. Eso es lo primero que sucede, ¿sí? El protón, que se ha formado por la división del agua, va a ser secretado hacia los canalículos intercambiándose con potasio. Gracias a que a esa bomba que nombramos antes, que se llama bomba protón-potasio ATPasa, porque es con gasto de energía, ¿sí? Entonces ya tenemos el protón en la luz, ¿sí? El protón en la luz. Luego, si ustedes ven, ¿sí? En la región vasolateral, ¿sí? No la que da la luz, en la región vasolateral de la célula parietal, encontramos obviamente una bomba de sodio-potasio ATPasa que siempre va a sacar el exceso de sodio y entrar el potasio, ¿sí? Recordemos que cuando sacamos el protón, ¿sí? Ha quedado un exceso, entre comillas, de grupos hidroxilos que venían del agua, ¿sí? Ese grupo hidroxilo se va a combinar, ¿sí? Con el dióxido de carbono que produce el metabolismo propio de la célula, digamos, en general, y se transforma en ácido carbónico y luego en bicarbonato, ¿sí? Ese bicarbonato va a salir de la célula y como sale una carga negativa, la célula mete una carga negativa que es el cloro, ¿sí? Ahora ya tenemos cloro adentro de la célula parietal. Y el cloro va a terminar, como ustedes ven acá, saliendo por un transportador especial, ¿sí? Y en la luz, ese cloro se va a unir con el protón que había salido, formando la molécula de ácido clorhídrico, ¿sí? Se ven que hay una secuencia de pasos, ¿está bien? Sobre los cuales nosotros podríamos, en teoría, actuar sobre varios de ellos, ¿está bien? Por ahora, el de acá, el que me tengo que recordar, es esta bomba de protón, potasio, triplasa, porque como les dije, las principales drogas antiulcerosas, digamos, gástricas, son los inhibidores de esta bomba protón, potasio, TPasa. ¿Cuál es la consecuencia de la Te hago una secreción de ácido pregunta. clorhídrico? Primero que el pH del estómago se transforma en un pH extremadamente bajo, menor a 1, ¿sí? Fíjense que en la luz va a haber una cantidad de protones extremadamente mucho más importante que lo que hay en la sangre, ¿sí? Este pH tan bajo no se ve en otros líquidos, ¿sí? Fíjense que cuando uno compara la saliva, un pH 6-7, ¿sí? El páncreas que tiene mucho bicarbonato, un pH muy alcalino, ¿está bien? Sin embargo, cuando vamos a la secreción gástrica, perdón, el pH es extremadamente bajo, ¿sí? Y nosotros decimos que para la secreción ácida, ¿sí? Tenemos tres fases, ¿sí? Una fase llamada cefálica o psicógena, ¿sí? Se la llamaba antes, una fase gástrica y una fase intestinal. Perdón, quiero hacer acá 30 segundos. ¿Preguntas hasta acá? Si se va entendiendo o no. Pueden hablar, ¿eh? O sea, no hay problema. Profe, yo no entendí algo de la formación de ácido clorhídrico. Dale. ¿Querés que comparta de nuevo? No sé, decime vos. No te Dale, estoy sí. escuchando, ¿eh? Dale. Bien, lo que le decía es que, digamos, la secreción, primero,
Empecemos de atrás. Ahí La sí. encargada de liberar ácido clorhídrico es la célula parietal, ¿sí? Esa célula parietal va a recibir muchos estímulos, ¿sí? Para liberar ácido clorhídrico. Yo les nombré los tres principales, que son también los tres que tomamos siempre, que son la gastrina, la acetilcolina y la histamina, ¿sí? Después vamos a ver los receptores que tienen estas tres sustancias para estimular a la célula parietal. Ahora bien, ¿cómo se produce la secreción de ácido clorhídrico? ¿Cómo aparece ese ácido clorhídrico en la luz del estómago? ¿Sí? Bueno, para eso necesitamos primero, ¿sí?, que el agua que ingresó, digamos, adentro de la célula parietal se disocie en protón y grupo hidroxilo. Ese protón va a salir por medio de la bomba protón-potasio tepeasa, que es un contratransporte, es decir, sale una carga positiva y entra una carga positiva. En este caso, lo que sale es el protón y lo que entra es el protón, ¿sí? Ese potasio, ¿sí?, luego obviamente va, digamos, a cumplir otras funciones. También a mí lo que me importa acá es que recuerden que el protón sale por esta bomba, protón-potasio tepeasa, que puede ser inhibido por los inhibidores de la bomba protón-potasio tepeasa, ¿sí? Ahora, me quedaba el grupo oxidrilo, ¿sí?, ahí libre, ¿sí?, ese que se había formado por disociación del agua. Entonces, el grupo oxidrilo, ¿sí?, se combina con el dióxido de carbono, producto del metabolismo o producto de la difusión del dióxido de carbono, y se forma bicarbonato finalmente, ¿sí?, por disociación por la anhidrasa carbónica, ¿sí?, que es esta sigla K que ustedes tienen acá, anhidrasa carbónica. Ese bicarbonato que se formó adentro de la célula parietal va a salir por un contratransporte con cloro. Es decir, el cloro entra, el bicarbonato sale. Y ese cloro que entró a la célula parietal intercambiándose por el bicarbonato, ahora va a salir por un canal, ¿sí?, de cloro, y en la luz ahora voy a tener cloro y protones formando el ácido clorhídrico. Profesor, en el chat, lo que preguntaron era el paso 3, el de la bomba sodio-potasio tepeasa, porque no le anda el sonido a la compañera. No, lo que decíamos que en la región, digamos, cuando uno ve esta la de adelante, obviamente, la que usted tiene a la izquierda es la región apical, la que da la luz. La que está a la derecha es la región vasolateral, ¿sí? O sea, la que da el tejido conectivo subyacente, digamos. Entonces, esta célula parietal, ¿sí?, lo que tiene en su lado vasolateral es un montón de transportadores y bombas. Uno de ellos es la bomba de sodio-potasio, que tienen todas las células, ¿sí?, que lo que hace es sacar 3 sodios metiendo 2 potasios adentro, ¿está bien? Esa es la función que tiene, ¿está bien? Entonces, todo el exceso de sodio que tenga la célula lo puede sacar hacia afuera. Eso permite de alguna manera que también se pueda reabsorber sodio desde la luz, cuando lo requiera la célula, ¿está bien? Pero es otra cosa. Digamos, no tiene una relación directa, estrictamente hablando, con lo que estamos hablando de ácido clorhídrico, ¿sí? Si ustedes preguntan, bueno, pero y después el sodio, digamos, no puede entrar de nuevo, sí, tiene otros transportadores, ¿sí?, con potasio, con cloro, ¿está bien? Digamos, pero no es lo importante acá, ¿sí? Yo les decía, ¿sí?, que cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las fases, digamos, ¿no? ¿En qué momentos hay secreción de ácido clorhídrico? En general siempre hay una secreción basal muy bajita, ¿sí?, muy bajita, ¿está bien? Que cuando es estimulado aumenta, por supuesto, ¿sí? ¿Y cuáles son las fases de secreción ácida, donde esta secreción empieza a aumentar? Bueno, a esa fase la llamamos cefálica, gástrica e intestinal, ¿sí? La fase cefálica, ¿sí?, la fase cefálica, cuando decimos cefálico, hay que entender que tiene que ver con el apetito, el hambre, ¿sí?, la sensación de querer saciarse, digamos, de querer comer, ¿sí? Por lo tanto, también antes se la llamaba, en vez de fase cefálica, fase psicógena, ¿sí? Veo un alimento y eso provoca el estímulo ya de la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Ahora, esa fase cefálica es responsable de un 30% de la secreción total de ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Y por qué, digamos, se llama fase cefálico? ¿Cómo se da? Porque la mayor parte de los estímulos que luego son regulados a nivel hipotalámico en el tronco del encéfalo, luego van a hacer que se libere acetilcolina en el estómago, y como les dije, la acetilcolina es uno de los principales estímulos para la secreción de ácido, ¿sí? Entonces, es vía vago, o sea, vía el nervio neumogástrico vago, el 10º par craneal, que libera acetilcolina. Luego está la fase gástrica, que en cantidad es la más importante porque es la responsable del 60% de la secreción total de ácido clorhídrico, ¿sí? Y se llama fase gástrica, ¿por qué? Porque en general se debe a reflejos secretorios locales, a reflejos vagales también locales, y a la estimulación de la célula parietal por hormonas como la gastrina y la histamina, ¿sí? Entonces, esta fase gástrica, que se debe a reflejos locales o al efecto de las hormonas gastrina y histamina, ¿sí?, es la responsable del 60% de la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Y por último nos queda la fase intestinal, ¿sí?,
que se denomina así, ¿por qué? Porque hay mecanismos nerviosos y hormonales que a partir del intestino delgado, obviamente, repercuten y provocan que el estómago libere ácido clorhídrico, ¿sí? Pero es el responsable, digamos, del 10% del total de ácido clorhídrico que se libera en el día, ¿sí? Entonces, hay que recordar que hay una fase cefálica, una gástrica, una intestinal, ¿sí? La fase cefálica claramente está relacionada con el sistema parasimpático que ustedes estudiaron en el primer cuatrimestre, por lo tanto con el nervio vago, por lo tanto con la acetilcolina, ¿sí? La fase gástrica está relacionada no solo con esta acetilcolina también, sino con hormonas como la gastrina y la histamina, y la fase intestinal con la acetilcolina y también con reflejos hormonales, pero este estímulo, reflejo desde el intestino delgado, es, digamos, un productor bajo de ácido clorhídrico. Bien, ahora, esos son estímulos. ¿Qué cosas inhiben la secreción de ácido clorhídrico? Como yo les puse acá, una comida muy rica en grasa, ¿sí? Inhibe la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Por eso se enlentece muchísimo también la digestión, por esto, ¿está bien? ¿Sí? Si tenemos una comida rica en proteínas o en algunos tipos de aminoácidos también, ¿sí? Y obviamente, si hay un acúmulo, una llegada muy abundante de ácido clorhídrico al intestino delgado, eso, por reflejo, detiene, ¿sí? La secreción de ácido clorhídrico, ¿está bien? Luego vamos a ver, ¿sí? Que hay una hormona muy, pero muy importante que se llama secretina, que su nombre se lo debemos porque estimula la secreción de todos los órganos del tubo digestivo, menos en el estómago, ¿sí? La secretina en el estómago es inhibidora de la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Y esta secretina es una hormona que viene de las células S que están en el intestino delgado y que vamos a ver en la clase cuando lleguemos al intestino delgado. Ahí la tienen nombrada, abajo de todo, secretina. Como les decía, ¿sí? Hay 3 estímulos fundamentales para promover la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Esos 3 estímulos son la gastrina, que es una hormona, o sea, viaja por sangre, ¿sí? Pero el origen de esta hormona son las células G que vamos a encontrar en el estómago y en el intestino delgado, ¿sí? La histamina, que procede de células también endócrinas del tubo digestivo, llamadas células H, ¿sí? Que es un potente estímulo para la secreción de ácido, la histamina, ¿sí? Y la acetilcolina, que como ustedes saben, obviamente es un neurotransmisor, proviene de las terminales nerviosas parasimpáticas que llegan obviamente al tubo digestivo, ¿sí? De los tres, la histamina es el estímulo más poderoso, ¿sí? Más poderoso de los 3. Pero obviamente la histamina también puede ser indirectamente liberada a partir del estímulo de la gastrina. Es decir, la gastrina tiene un estímulo directo de la secreción de ácido, pero también un estímulo provocando la liberación de histamina y esta última después va a provocar la liberación de ácido clorhídrico. Cuando uno mira la célula parietal, en su región vasolateral, ahí vamos a encontrar receptores de histamina tipo H2, ese H2 significa receptor tipo 2 de histamina, ahí se va a unir la histamina, que como dijimos es una hormona, viaja por sangre y se va a unir ahí para favorecer la secreción de ácido, para estimular esta célula, ¿sí? Y estos receptores H2 son los que podemos inhibir con algunas drogas llamadas anti-H2, ¿sí? Como la ranitidina, ¿sí? El famoso ex-taural del comercio, ¿sí? Ahí tienen como la gastrina, también tiene un sitio de unión específico dentro de la célula parietal, y por supuesto la acetilcolina, que tiene receptores muscarínicos, porque la acetilcolina es un neurotransmisor parasimpático, y por lo tanto, como vimos en el primer cuatrimestre, los receptores parasimpáticos son muscarínicos. Muscarínicos. Corto un segundo, a ver, ¿hasta acá se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. El segundo componente, ¿sí? De secreción importante del estómago, ¿sí? Es el pepsinógeno. Es decir, dentro de todo lo que llamamos jugo gástrico, no solo va a estar el ácido clorhídrico, sino que también hay otros componentes. Y uno fundamental es el pepsinógeno, ¿sí? El pepsinógeno es liberado por las células principales, ¿sí? Células principales del estómago, ¿sí? Esas células principales lo que liberan es pepsinógeno que es inactivo, y el pepsinógeno en contacto, ¿sí? Con el ácido clorhídrico de la luz del estómago se transforma en la enzima activa, que es la pepsina, ¿sí? Entonces el pepsinógeno, que es una enzima inactiva, se activa a pepsina,
frente a la aparición del ácido clorhídrico en el estómago. Entonces acá hay una relación entre las dos células, ¿no? La parietal que libera el ácido, que va a ayudar a convertir al pepsinógeno en pepsina, que es la enzima activa, ¿sí? Por supuesto, esas células principales que liberan pepsinógeno esas células principales, como les decía, que liberan pepsinógeno, también son estimuladas por la acetilcolina, ¿sí? O sea, la acetilcolina también es un estímulo fundamental para esto. Acá lo que están viendo en esta diapositiva es cómo el pepsinógeno inactivo, liberado por las células principales, por acción del ácido clorhídrico, se transforma en pepsina activa, ¿sí? Y esa pepsina va a ayudar a la digestión de las proteínas que vienen con el alimento, ¿sí? Tratando de que esas proteínas por lo menos queden formando 2 o 3 aminoácidos, lo más chiquito posible, para que luego sean continuamente digeridos por otras enzimas intestinales y pancreáticas, que después vamos a ver, y que finalmente podamos absorber esos aminoácidos de las proteínas que comimos con nuestros alimentos. Entonces, nosotros veníamos viendo, ¿sí?, cómo luego de la relajación receptiva refleja del fondo del estómago, el alimento ya pasa al cuerpo gástrico, ¿sí? Y al pasar al cuerpo gástrico, ¿sí?, ahí va actuando el ácido clorhídrico, la pepsina que venía del pepsinógeno, empieza la digestión, y todo esto va a llegar luego al intestino delgado, al duodeno, ¿sí? En esa segunda porción del duodeno, como vamos a ver en la clase de intestino, van a verterse el contenido de la bilis del hígado, ¿sí?, y de la vesícula biliar, y también el contenido del jugo pancreático, que van a terminar de digerir la mayor parte de los alimentos que nosotros le acabamos de brindar desde el estómago, ¿sí? Como les dije, acá había una cuestión que tiene que ver con repaso de lo que ustedes ya habían aprendido en ARTI3, en la región, en la parte de sangre, ¿sí? Que es que el estómago también libera alguna sustancia que se llama factor intrínseco de Castle, ¿sí? El factor intrínseco es liberado por las células parietales, y si nosotros decimos que las células parietales liberan ácido clorhídrico y que la liberación de ácido clorhídrico tiene 3 estímulos que eran gastrina, histamina y acetilcolina, bueno, esos mismos 3 estímulos también estimulan la liberación de factor intrínseco, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este factor intrínseco? ¿Para qué servía? Para eso tenemos que recordar que cuando nosotros ingerimos alimentos, especialmente alimentos de origen proteínas animales, ahí encontramos la cianocobalamina o vitamina B12. Esa vitamina B12, ¿sí?, que primero se va a unir a la transcobalamina o aptocorrina, ¿sí?, que proviene de la saliva, ¿sí?, y también hay una gástrica, ¿sí?, la va a proteger, esta transcobalamina, ¿sí?, va a proteger a la vitamina B12 de que no sea digerida justamente por las proteasas gástricas, ¿sí? El factor intrínseco se libera en el estómago, ¿sí?, como parte de la liberación de las células parietales, ¿está bien? Pero claro, el factor intrínseco que se libera en la luz del estómago encuentra que la vitamina B12 está unida a la transcobalamina, ¿sí? Entonces hay que esperar un poquito más. ¿Y qué es lo que hay que esperar? Bueno, como ustedes saben, ¿sí?, cuando entra el bolo alimenticio, digamos, al duodeno, ¿sí?, de alguna manera parte de los componentes del jugo pancreático van a escindir la unión entre la vitamina B12 y la transcobalamina, y ahora que la vitamina B12, ¿sí?, ha quedado libre, como ustedes ven acá abajo, ¿sí?, se puede unir al factor intrínseco, juntos viajan como un complejo hasta el ilion distal, y en el ilion distal hay receptores para este complejo, factor intrínseco, vitamina B12, que permite la unión, ¿sí? Entonces, acá es fácil deducir que cualquier problema que exista en la secreción del estómago, una gastritis atrófica, por ejemplo, una atrofia del estómago, ¿sí?, o una resección del estómago, por lo que fuere, podría ocasionar también anemias, ¿sí?, y anemias megaloblásticas, justamente por déficit de factor intrínseco, no porque la vitamina B12 esté mal, sino porque la vitamina B12 no va a poder absorberse porque no vamos a tener factor intrínseco, ¿sí? Una vez que se absorbió, como ustedes ya estudiaron, la vitamina B12 con el factor intrínseco, ¿sí?, luego la vitamina B12 obviamente va a ser liberada, escindida, y luego se va a unir a la transcobalamina 2, que es la que le va a permitir salir de la célula intestinal y pasar a la sangre para llegar hasta la médula ósea y el resto de los tejidos, ¿sí? Perdón. Como les dije, ¿sí?, las células parietales tienen 3 estímulos, histamina, gastrina, acetilcolina, por lo tanto, ¿sí?, estos 3 estímulos que eran para el ácido clorhídrico son también para el factor intrínseco. Y lo que hay que recordar, y esto es muy importante,
Si yo inhibo, ¿sí? Porque tengo un paciente con úlcera o con gastritis, lo que fuera, y quiero inhibir la secreción de ácido clorhídrico, y por lo tanto, por ejemplo, bloqueo la acción de la histamina, también tengo que pensar que estoy bloqueando la liberación de factor intrínseco. Entonces, el uso crónico de medicación podría llevarme a una anemia justamente megaloblástica por estar inhibiendo aquello que podría hacer que se libere el factor intrínseco. Bien. Una cosa también importante, ¿sí? Es que si ustedes recuerdan la clase pasada, nosotros dijimos que el estómago, ¿sí? El intestino delgado y el intestino grueso tienen algo que se denomina ritmo eléctrico básico, ¿sí? El ritmo eléctrico básico no eran más que ondas lentas, como una actividad eléctrica basal que no llegaba al umbral, pero que bajo ciertos estímulos, como la aparición de comida o la acción de la acetilcolina o de algunas hormonas, esas ondas lentas, ¿sí? Pueden producir espigas que son potenciales de acción y esto genera ya la peristalsis, en este caso del estómago, ¿sí? Entonces, las ondas de motilidad, digamos, obviamente, está bien, en el estómago se van a dar para propulsar también la comida, no solo para mezclarla, sino también para propulsar, ¿sí? Y estas ondas de motilidad gástrica, como ustedes ven acá en este dibujito, ¿sí? Van a vencer la presión normal del píloro, ¿sí? Que está formado por músculo circular del estómago, ¿sí? El píloro, y de esa manera el alimento va a pasar al intestino delgado, ¿sí? ¿Qué cosas estimulan que el alimento y todo el contenido del estómago se vacíe, así pase al intestino delgado? Bueno, obviamente, el aumento de la distensión de la pared gástrica, ¿sí? Con la presencia de alimentos o jugos, eso va a ser un estímulo para que el estómago se vacíe, ¿sí? No así el aumento excesivo de la presión, ¿eh? Es decir, aumentar la presión dentro del estómago per se no genera vaciamiento gástrico, pero sí aumentar, distender de alguna manera el estómago, que como ustedes saben es una bolsa que puede acumular quimo, digamos, entonces no genera tanta presión, eso puede ayudar a vaciar el estómago, ¿sí? Y el otro estímulo que tiene para el vaciamiento gástrico es la hormona que acabamos antes de nombrar, que es la gastrina. La gastrina, aparte de ser trófica para el epitelio, aparte de ser un estímulo para la secreción de ácido clorhídrico, también ayuda al vaciamiento gástrico, ¿sí? Y hay cosas que inhiben el vaciamiento gástrico, ¿sí? Entonces, cuando se distiende mucho el duodeno, ¿sí? Es obvio, esto es lógico, tiene que haber un reflejo que inhiba el vaciamiento gástrico, porque si yo tengo el intestino delgado, el duodeno distendido, y permito que siga pasando, digamos, mucha comida o mucho alimento, o mucho jugo desde el estómago, generaría más distensión del duodeno. Entonces, la distensión del duodeno provoca inhibición del vaciamiento gástrico, ¿sí? Si aparece mucho ácido en el duodeno también, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Cuando aparecen comidas ricas en grasa, ¿sí? Muchas, digamos, las comidas ricas en grasa también inhiben el vaciamiento gástrico. Por eso, todos aquellos que hacen deporte, por lo general, no consumen comidas ricas en grasa antes del ejercicio. En general son hidratos de carbono, ¿sí? Una hormona que se llama CCK, que significa colecistoquinina, que se estimula cuando llegan las grasas, también provoca la inhibición del vaciamiento gástrico, ¿sí? Y la secretina, que después la vamos a ver, que estimula muchas secreciones, como dije antes, también podría inhibir el vaciamiento gástrico. Bien, preguntas que tengan de esta primera parte. O sea que Los entonces escucho. la persona que tal vez por ahí tienen una resección del estómago por un cáncer, por ejemplo, o cuando se hacen cirugías bariátricas, no tendría o sufrirían una descompensación en cuanto a las células parietales y por lo tanto no podrían asimilar la B12. O sea, las cirugías gástricas, ¿sí? Eran mucho más frecuentes hace, digamos, un tiempo, ya hace más de 50 años, en las cirugías de gastritis o úlceras perforadas o hemorragias, cuando no existía medicación, ¿no? La aparición de la medicación para el tratamiento de las gastritis y las úlceras y el conocimiento del Helicobacter pylori, ¿no? Como la bacteria que produce esas gastritis, las úlceras y el cáncer gástrico, y la posibilidad de erradicarlo hace que las cirugías gástricas sean menores. Pero todo paciente que tiene una resección gástrica, cuanto más amplia es, obviamente, tiene riesgo de perder, obviamente, la producción de ácido clorhídrico y la producción de factor intrínseco. Por lo tanto, tiene las dos consecuencias. Por un lado, no tiene una buena digestión inicial, ¿está bien? No tiene una buena propulsión inicial y puede tener anemia. ¿Está bien? Ahora, la mayor parte de las cirugías hoy, en general, tratan en lo posible de dejar ciertos sectores del estómago. Pero obviamente a veces eso no se puede. Pero sí podría pasar, por supuesto. Profe, le hago una pregunta porque no llego a copiarlo. La función de la pepsina activa.
Sí, no sé si se me escucha bien. Sí, la pepsina es una enzima, no es una hormona, es una enzima porque cae a la luz, ¿está bien? Que se encarga de la digestión de las proteínas, pero no puede digerirlas a esas proteínas formadas por 50, 60 aminoácidos en un aminoácido, sino que lo que hace es, en general, terminar en dipéptidos, ¿sí? En 2 o 3 aminoácidos, por ejemplo, ¿sí? En dipéptidos o tripéptidos. Entonces se encarga de la digestión de proteínas, ¿sí? Del bolo alimenticio, ¿sí? Ahora, después sobre esas proteínas, después va a tener que actuar otras enzimas para tratar de que se generen aminoácidos que son los que nosotros finalmente absorbemos. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, por favor. Profe, una pregunta. Dale. No me quedó muy claro lo de la histamina con el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Si yo inhibo la histamina, ¿es ahí que disminuyen los niveles de ácido clorhídrico? Porque me perdí un poco. Claro, la célula parietal, ¿no? La célula parietal tiene dos productos importantes, ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿sí? Y los tres estímulos más importantes que recibe la célula parietal para liberar ácido y para liberar factor intrínseco son histamina, gastrina y acetilcolina. Si vos inhibís cualquiera de estos, por lo tanto estás inhibiendo tanto la secreción de ácido como la secreción de factor intrínseco, ¿sí? Entonces, las personas que usan crónicamente medicación, por ejemplo, los anti-H2, que ahora se están dejando de usar porque se ha visto que tienen otros efectos, ¿sí? Importantes, pero las personas que usaban, por ejemplo, ranitidina, ¿no? El Taural del comercio, que lo dejaban y uno veía 4, 5, 10 años usando esa medicación que era completamente improducente, lo que lleva obviamente al inhibir la histamina es que vos no tengas un estímulo importante como la histamina para liberar ácido y para liberar factor intrínseco. Entonces, una de las consecuencias era, por un lado, que no tenías ácido, por lo tanto, tu digestión en parte iba a estar alterada, y por otra parte, no tenías factor intrínseco, con lo cual la absorción de la vitamina B12 era escasa y podía llevar a la anemia. Ah, bueno, ok. Y entonces la histamina es el principal estímulo, no la gastrina. Son tres estímulos, de los cuales no es el principal, sino el más potente es la histamina. ¿Sí? Sí, gracias. No, por favor. Acá tienen también algo importante. Uno de los tres estímulos es la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina viene del parasimpático. Y ustedes, si recuerdan, el parasimpático es aquel sistema que usamos para redistribuir energía, ¿está bien? Y por lo tanto prevalece en las horas de la noche, ¿sí? Por eso hay una secreción basal, digamos, de ácido clorhídrico también nocturna, producida por esta acetilcolina, ¿está bien? Por eso se decía, durante mucho tiempo se dijo que parte de la medicación que se usa para las úlceras y la gastritis, debería darse a la noche, inhibiendo esa secreción nocturna relacionada con esto, ¿sí? Pero esto también está en completa discusión. Les quiero compartir ahora. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, ahí se ve. Sí, profe, se ve. Bien. Recién justamente estábamos hablando, ¿sí? De que los mecanismos para la secreción ácida del estómago, ¿sí? Eran fundamentalmente la acetilcolina, la gastrina, la histamina, ¿sí? Que es esto un poquito lo que está mostrando ese dibujo a la izquierda, ¿sí? Ahora, hay básicamente tres patologías importantes, ¿sí? La gastritis, la úlcera y el cáncer gástrico, ¿sí? De los cuales obviamente los dos primeros, gastritis y úlceras, son más frecuentes, por suerte, ¿sí? Pero que es importante que nosotros sepamos algunos conceptos, ¿sí? Todo lo que van a ver acá está sacado del libro de Patología Estructural y Funcional, Robbins. Primero, digamos, la gastritis, ¿sí? En general, cuando uno habla de gastritis, ¿sí? Es, en general, no hay una definición propia localizada, sino que es un grupo de trastornos, ¿sí? Que definen a cambios inflamatorios en la mucosa gástrica, ¿sí? Y que van a tener diferentes manifestaciones clínicas, diferentes causas, ¿sí? Y diferentes características histológicas, ¿sí? Entonces, es un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, pero que puede tener o se puede presentar con diferentes manifestaciones, tiene diferentes causas y diferentes características histológicas. La primera clasificación de las gastritis es
básica, que es, hay gastritis agudas y crónicas, ¿sí? Cuando hablamos de gastritis agudas, hablamos, por ejemplo, de gastritis por elementos químicos, ahora vamos a ver cuáles, por radiaciones, ¿sí? Las gastritis crónicas tenemos las llamadas no atróficas, las atróficas autoinmunes, ¿sí? De las cuales ahora vamos a ver la más importante. Después están las radiaciones, las granulomatosas, las infecciosas, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos, cuando uno habla de causas de gastritis aguda, ¿sí? Lo que uno primero tiene que tener en la cabeza presente es fundamentalmente los fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, la utilización de drogas que inhiben a la ciclooxigenasa, como la aspirina, como el ibuprofeno, el diclofenac, también el ketorolac, etcétera, ¿sí? Que son una de las primeras causas del uso crónico, ¿sí? De estas gastritis agudas, ¿sí? Luego hay un montón, ¿sí? Un montón de otras causas. El alcohol, por supuesto, ¿sí? Los fenómenos de estrés, ¿sí? Cuando hablamos de estrés hablamos de todo lo que tenga que ver con pacientes sépticos, pacientes quemados, traumatismo, pacientes que tienen estancias prolongadas en hospitales, ¿sí? Y hay otras causas, ¿sí? Entonces, clínicamente, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, hicimos una endoscopía a muchísimos pacientes, ¿sí? Por diferentes causas y observamos que tenían gastritis, ¿sí? Es decir, hacíamos una biopsia en el estómago y venía diagnóstico de gastritis. Eso quiere decir que la mayor parte de los pacientes con gastritis demostrada de manera histológica es asintomática, ¿sí? Cuando produce síntomas, ¿cuáles son? Puede producir dolor epigástrico, puede producir náuseas o vómitos, ¿sí? O cuando estas gastritis ya son erosivas, como la que ustedes están viendo acá, se producen hemorragias. Esto se denomina gastritis hemorrágica, que es una de las complicaciones de la gastritis, ¿sí? En las gastritis crónicas, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la aguda dijimos los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, el alcohol? En la gastritis crónica, ¿sí? Vamos a tener que poner en primer lugar, obviamente, a las infecciones por el Helicobacter pylori, ¿sí? Por supuesto, también a los antiinflamatorios, los vamos a poner acá, los medicamentos, ¿sí? Y también a patologías autoinmunes. Después hay miles de otras causas. Hoy sabemos que el Helicobacter pylori es el agente causal por ahí más importante para la gastritis crónica en todo el mundo, ¿está bien? Y obviamente el reservorio de este bichito, el Helicobacter pylori, es el estómago humano, ¿sí? Que tiene un principal tropismo, ¿sí? Una predilección por la mucosa, tanto del estómago como del intestino delgado, ¿sí? Fíjense que la gastritis autoinmune es la segunda causa de gastritis crónica, ¿sí? Y se denomina gastritis autoinmune cuando tenemos una gastritis como consecuencia de que hay una autoinmunidad, es decir, hay anticuerpos dirigidos contra las células parietales o contra el factor intrínseco, que se generan de manera autoinmune, y que esto termina destruyendo las células parietales. Entonces, fíjense que en estos casos, en estas gastritis autoinmunes, donde nosotros tenemos anticuerpos que, digamos, son anticélulas parietales o antifactor intrínseco, ¿está bien? Obviamente van a provocar que yo no tenga ni ácido clorhídrico, o sea que estas gastritis van a ser aclorhídricas, ¿sí? Y no voy a tener vitamina B12 justamente porque tengo defecto en las células parietales o en el factor intrínseco, ¿sí? Por lo tanto, al no tener vitamina B12, aparece un tipo de anemia megaloblástica que se llama anemia perniciosa. Cuando hablamos de anemia perniciosa, es la anemia megaloblástica asociada, obviamente, a las gastritis crónicas en presencia de anticuerpos anticélulas parietales. Ahora, gastritis no es lo mismo que úlcera, ¿sí? Denominamos úlcera, como todos podemos más o menos intuir, a esa patología que se puede producir en la mucosa del tubo digestivo, en este caso estamos hablando del estómago, pero podría producirse en todo el tubo digestivo, es una pérdida de sustancia de 5 o más milímetros en la pared gástrico-duodenal que se extiende en profundidad más allá de la muscular de la mucosa, ¿sí? Y que en general persiste por la actividad de la secreción de ácido, ¿sí? ¿Por qué decimos en general? Porque no siempre que tengamos úlcera hay una hipersecreción de ácido clorhídrico, ¿sí? No siempre. Pero en general, esa ley o ese lema, esa máxima que decía no hay úlcera sin ácido, sigue siendo todavía una constante. Digamos, necesitamos que haya ácido para que haya úlceras, ¿sí? Aunque, como dije antes, podría no ser el factor que prevalece, ¿sí? Las úlceras gástricas, como ustedes ven, acá tienen algunas imágenes endoscópicas, ¿sí? Acá ven otra imagen endoscópica, pueden ser chiquitas o grandes, prevalecen mucho en la curvatura menor, mucho más que en la curvatura mayor. Acá tienen una úlcera duodenal sangrante, que es una de las complicaciones.
¿sí? Y hoy sabemos también que dentro de las causas más frecuentes de las úlceras están el Helicobacter pylori, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y la enfermedad por reflujo, ¿sí? Que genera obviamente un aumento de la secreción de ácido, digamos, ¿está bien? Y que va eso a generar también una enfermedad ulcerosa en otros sectores. Después tienen otras causas, pero el Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios a primer nivel, ¿sí? Acá les muestro otras causas, después esto se los dejo, obviamente no tenemos que saber esto es para medicina interna. Recuerden sí que el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, está bien, como dijimos, produce la ureasa, que es una enzima que desdobla la urea, ¿sí? Esto es importante porque hay un test que se llama test de la urea, digamos, obviamente que es con el aliento, que permite el diagnóstico presuntivo, digamos, de la presencia de Helicobacter pylori, ¿está bien? Se transmite, ¿sí? El Helicobacter por vía oral o oral fecal, ¿sí? Y suele manifestarse como gastritis crónica, pero como dijimos, un 15 o un 20% de los pacientes puede hacer una úlcera, ¿está bien? ¿Qué hace el Helicobacter? En general, el Helicobacter lo que sabemos es que aparentemente provoca per se un aumento de la secreción de ácido clorhídrico, aparte estimula la liberación de gastrina, que como ya dijimos, la gastrina es un estímulo para la secreción de ácido clorhídrico, ¿está bien? Y eso va generando ese trastorno crónico, ¿sí? Inflamatorio en la mucosa gástrica, que en algunos casos podría llevar a una úlcera grave, ¿sí? O en otros casos, ese proceso inflamatorio que genera el Helicobacter podría generar un cáncer gástrico, ¿sí? El Helicobacter es la primera causa. La segunda causa, como dijimos, es el consumo de antiinflamatorios, ¿está bien? Y esto es fácil de entender. ¿Por qué? Digamos, el estómago tiene un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Por un lado, libera ácido clorhídrico a la luz y también se tiene que proteger de ese ácido, ¿sí? Que es muy lesivo para esa misma mucosa. Entonces, ¿cómo se protege? Primero se protege porque, como dijimos al comienzo de la clase, hay células que liberan moco y bicarbonato, que se van a poner acá como una barrera defensiva, moco y bicarbonato. Pero además, abajo, en el tejido conectivo, hay una microcirculación muy, pero muy importante. Esa microcirculación hace que todos los protones, ¿sí? Todo eso, ese componente del ácido que retrodifunde desde la luz hacia adentro, pueda ser barrido instantáneamente y no generar lesión en la mucosa, ¿sí? A eso se lo llama microcirculación y es uno de los factores defensivos más importantes que tiene todo el tubo digestivo, incluyendo la mucosa del estómago, ¿sí? Entonces, si yo uso antiinflamatorios no esteroideos, el efecto no es en la luz, no es que yo tomo una aspirina o un ibuprofeno y eso lesiona la mucosa desde la luz, sino que la absorción de esta medicación, al inhibir la ciclooxigenasa, ¿sí? No produce prostaglandinas, por lo tanto, se inhiben, y dentro de ellas las prostaglandinas vasodilatadoras. Entonces predomina una vasoconstricción en la mucosa gástrica que lleva indefectiblemente a la lesión de la mucosa, ¿sí? Profe, ¿y el omeprazol? El omeprazol es una droga, ¿sí? Que es inhibidora de la bomba protón-potasio-tepeasa, o sea, lo que provoca es inhibición de la secreción de ácido, ¿sí? Lo que pasa es que el uso de esta medicación tampoco es barato, digamos, o sea, para la salud, digamos, porque el uso crónico, si vos no tenés ácido, genera sobrecrecimiento bacteriano, ¿está bien? Y trastornos, obviamente, en la digestión, en la absorción de alimentos, ¿está bien? Entonces, no es que vos podés usar esta medicación de por vida, ¿sí? Pero se entiende la diferencia de lo que estoy diciendo, ¿no? El omeprazol es un inhibidor de la bomba protón-potasio-tepeasa, que es una bomba que produce ácido, por lo tanto inhibimos la secreción de ácido. Perdón, no sé si se entendió lo que dije antes. Lo que dije antes es que yo tengo que tener, ¿sí? En el estómago, ¿sí? Que libera ácido clorhídrico hacia la luz, mecanismos de defensa de ese propio ácido, ¿sí? Los mecanismos de defensa son el moco y bicarbonato, ¿sí? Ese moco y bicarbonato que se deposita sobre las glándulas y sobre la mucosa, en la luz, ¿eh? Y que el principal estímulo para que haya moco y bicarbonato también son las prostaglandinas, ¿sí? Y además, el factor defensivo también muy importante es la microcirculación propia del estómago, ¿sí? Que barre con todos los protones que retrodifunden desde la luz hacia adentro, ¿sí? Entonces, si yo tomo medicación como los antiinflamatorios que inhiben la producción de prostaglandinas, me quedo sin moco y sin bicarbonato en la luz y sin microcirculación, ¿sí? Y eso hace obviamente que todo el ácido genere un efecto lesivo en la mucosa.
¿Se entendió esto o no? ¿Sí? Por eso diferenciamos las úlceras gástricas. En las úlceras, cuando se dan en el estómago, lo que prevalece no es la sobrecarga de ácido, sino el defecto en los factores defensivos. Es decir, cayeron tanto los factores defensivos que el ácido que hay, aunque sea poco, normal o mucho, lesiona la mucosa. En cambio, en la úlcera duodenal, lo que prevalece ahí sí es la sobrecarga de ácido que viene del estómago. ¿Sí? Entonces, hay dos fisiopatologías diferentes. En el estómago se da por caída de las defensas de ese ácido. En el duodeno, la úlcera es por sobrecarga ácida que viene del estómago. Esto, digamos, no hay que saberlo para medicina interna. Hay una clasificación cuando se hace la endoscopía de las úlceras, ¿está bien? ¿Sí? Acá están viendo algunos tipos de úlceras diferentes, con sangrado, necrótico o con coágulos. El diagnóstico, obviamente, hay que verlas y tomar biopsia con videoendoscopía digestiva alta. Es importante recordar que las úlceras que son benignas, ¿no? La úlcera péptica per se es una lesión benigna con complicaciones, pero es una lesión benigna, ¿sí? Aparecen así como se ve acá, con defectos, con bordes más o menos redondeados, ¿sí? ¿Está bien? Se puede ver a veces fibrina en el fondo, ¿está bien? ¿Sí? Y obviamente, ¿está bien? Cuando yo tengo una úlcera que no es así como esta, sino que es más irregular, ¿está bien? Etcétera, lo que se aconseja es tomar múltiples biopsias en ese lugar, porque a veces el cáncer gástrico se presenta ulcerado. Es decir, no es que la úlcera se transforma en cáncer, sino que el cáncer gástrico se presenta en forma de úlcera, ¿sí? Entonces, a veces para hacer el diagnóstico hay que tomar múltiples biopsias de varios bordes, ¿está bien? Y después, obviamente, ¿sí? Puedo hacer diagnóstico de la presencia de Helicobacter pylori para erradicarlo, ¿está bien? Entonces, puedo hacerlo mediante la toma de biopsia gástrica y, obviamente, mirarlo después en cultivo, ¿está bien? Visualizando directamente también el Helicobacter, o haciendo un test rápido de ureasa, ¿sí? Y hay otros test que se pueden utilizar, ¿está bien? Más indirectos. Las úlceras tienen complicaciones. Una, por supuesto, es la hemorragia, ¿sí? Igual que la gastritis. Y como es una hemorragia que viene del estómago, de la primera parte del duodeno, va a ser una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Así la llamamos. Las úlceras se pueden perforar, por supuesto, ¿sí? Puede haber penetración más profunda dentro de la estructura histológica, pero sin perforarse. O a veces las úlceras, por el efecto inflamatorio, pueden obstruir la luz, ¿sí? Entonces ahí darían náuseas, vómitos, etc., ¿sí? Entonces, estas son las 4 complicaciones, ¿sí? Hemorragia, perforación, penetración y obstrucción, ¿sí? Recuerden que las úlceras no son malignas, ¿eh? Cuando uno ve una úlcera con características de malignidad, ¿sí? Y toma biopsia y después termina siendo cáncer, lo que tiene que pensar es que ese cáncer obviamente es un cáncer ulcerado, que es diferente, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia. La úlcera gástrica se da más frecuentemente en personas mayores de 60 años, la úlcera del duodeno en jóvenes, ¿sí? La úlcera gástrica empeora con los alimentos, el dolor empeora con los alimentos, ¿está bien? En cambio, la duodenal mejora con los alimentos, ¿sí? Es muy común que el paciente empiece con dolor a la noche, se levanta, va a comer algo y le calma el dolor, ¿sí? El Helicobacter pylori está presente, fíjense, notablemente en la mayor parte de ellas, gástricas y duodenales. Los antiinflamatorios es más frecuente que provoquen úlceras gástricas, por lo que dijimos antes, porque barren con las defensas, ¿está bien? Fíjense que la secreción de ácido, ¿sí? En el caso de la úlcera gástrica, es normal o está disminuida, o sea, no es que hay mucho ácido. El problema es que hay poca defensa. En cambio, en la úlcera duodenal suele haber hipercloridria, suele estar aumentado el ácido clorhídrico. Bueno, esto no importa. Y por último, digo, para nombrar, digamos, una patología también, digamos, importante que uno pueda reconocer es el cáncer gástrico, ¿sí? El cáncer gástrico más frecuente es el adenocarcinoma gástrico. El 96% de los tumores malignos es un adenocarcinoma, ¿sí? ¿Qué significaba adenocarcinoma? Tumor maligno en las glándulas. Muy bien, es un tumor maligno procedente de las glándulas, por eso es un adenocarcinoma, ¿no? Carcinoma es de epitelio, adeno, epitelio glandular, ¿sí? Entonces, 96%. El otro 4% son linfomas, carcinoides, que muchos liberan serotonina u otras hormonas, ¿sí? O sarcomas, que son muy graves. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer? En general se vio más frecuentemente en el género masculino y a edades avanzadas, ¿sí?
Se ve en todas aquellas poblaciones que tienen comidas, pescado ahumado, carnes ahumadas, sucede en Chile, sucede en Japón, por ejemplo, ¿sí? Dietas con esto que decíamos, alimentos ahumados o alto contenido en sal, las nitrosaminas, que muchas veces están en la carne cuando la quemamos en el asado, ¿sí? O producto obviamente de algunas sustancias que usamos para el fuego, digamos, cuando lo hacemos, el consumo de cigarrillo, ¿está bien? ¿Sí? Se ve más frecuentemente en aquellos que tienen bajo nivel socioeconómico, ¿está bien? Y obviamente después tenemos las gastritis crónicas atróficas, ¿está bien? Y otras enfermedades, digamos, menos frecuentes en general. Por supuesto, para el cáncer gástrico, como aclaré, tanto para gastritis, úlcera y cáncer gástrico, el Helicobacter pylori es un factor. Es un factor que siempre hay que buscar y erradicar. Erradicar justamente por el riesgo en el cáncer gástrico. ¿Sí? Bueno, esto es una clasificación que se usa para los tumores, el TNM, en base al tamaño del tumor, el número de metástasis en ganglios o metástasis a distancia en la M, ¿está bien? Se sigue usando para esto. Acá ven un cáncer, ven que la forma de úlcera que tiene, ¿sí? Pero esto no es una úlcera normal, digamos, bien profunda, un cráter bien profundo, ¿está bien? Bueno, acá se toman obviamente biopsias múltiples, y ahí obviamente podemos hacer el diagnóstico histopatológico de cáncer gástrico. Bueno, preguntas que tengan. Solo para terminar, para ponernos, a ver si todos estamos en la misma sintonía. Hasta acá, lo que vimos es, empezamos viendo anatomía general, que las empezamos a repasar ahora por órgano, ¿sí? ¿Está bien? Vimos boca, cavidad oral, con todo lo que es las dientes, las glándulas salivales, ¿está bien? Todo eso ya lo pasamos. La clase pasada empezamos con esófago, pero vimos reflejo de la deglución, por lo tanto vimos boca de nuevo, faringe, esófago y la primera parte del estómago. Vimos motilidad, ¿no? Porque hablamos de las ondas esofágicas primaria y secundaria, hablamos de ritmo eléctrico básico y hablamos de complejo motor migrante, ¿sí? Hablamos de dos patologías entre esas dos clases, ¿sí? Que tengo que ir a leer del Robbins, ¿sí? No estamos pidiendo que sepan de medicina interna, sino la patología, el concepto, de qué se trata, que son la acalasia, uno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Que básicamente saber esto de las presiones de los esfínteres esofágicos superior e inferior, cuáles son, etc. Y nombramos, que hoy apareció la pregunta, el cáncer esofágico, ¿no? El epidermoide relacionado con el tabaco, el adeno relacionado con la enfermedad por reflujo, ¿sí? Y acabamos de ver hoy estómago, donde repasamos un poco la anatomía, ¿sí? La fisiología de la secreción de ácido clorhídrico, el factor intrínseco, y acabamos de ver las tres patologías básicas que son gastritis, úlcera y cáncer. ¿Está bien? Que vuelva a insistir, recomiendo, aunque yo les cuelgo la clase, leerlas del Robbins, ¿está bien? Que esto que les acabo de hacer es un resumen del Robbins, pero leerlas de ahí, los conceptos más importantes, ¿sí? Que generalmente después tomamos en los exámenes, ¿no? O sea, definición de gastritis, definición de úlcera, ¿no? Rol del Helicobacter pylori, estas cosas que acabamos de ver hoy. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, profe, quedó claro.